Que el Señor les bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Antonio Hermenegildo y hoy vamos a comenzar con la primera clase de lógica formal. Hermanos, vamos a entrar en materia. Mucha gente piensa que la lógica es fría o en su caso es mundana, pero en realidad es que la lógica no nos enseña qué creer, sino cómo pensar correctamente. La Biblia nos exige un pensamiento claro. El sentimentalismo, hermanos, no es fe. Muchas veces es solo ruido emocional. Si miramos primera de Tesalonicenses 5:21, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero piensen en esto. Ustedes no podrían examinar nada si no saben cómo razonar. La lógica es el filtro que debemos poner antes de que cualquier idea llegue al púlpito o en todo caso a nuestro corazón. Quiero hablarles sobre los problemas que resuelve la lógica aplicados a la iglesia, aplicados a la exposición de la palabra y de las predicaciones que regularmente escuchamos o que en su caso nosotros mismos vamos a elaborar. La lógica nos salva de 4 desastres comunes en la iglesia. La primera, el primer desastre que ocurre cuando no hay lógica es escuchar predicaciones bonitas pero falsas. Bonito suena cualquiera, pero la verdad no siempre es cómoda. Quiero decirles un ejemplo. Hay una frase común que escuchamos a menudo que dice algo así: si tienes fe, Dios siempre te va a sacar del problema. Aquí hay un error. Aquí hay una premisa falsa, que la fe elimina el sufrimiento. Si eso fuera cierto, Job, Pablo y los mártires de toda la historia de la iglesia no habrían tenido fe, puesto que sufrieron en múltiples ocasiones y algunos hasta murieron, ¿verdad? Por defender su fe. Aquí debemos hacer una corrección lógica. Y aquí viene la corrección lógica. La expresión correcta no es si tienes fe, Dios te va a sacar del problema. La corrección lógica sería: la fe no elimina la prueba, sostiene al creyente en medio de ella. ¿Se dan cuenta qué diferente suena y qué bíblico suena ahora, puesto que ya no está mezclado con un optimismo irreal, sino más bien con un fundamento verdadero y sobre todo bíblico? Hay otro desastre del cual quiero hablarles y es los argumentos bíblicos que son mal construidos. La Biblia narra hechos, pero la lógica decide qué conclusiones podemos sacar. Por ejemplo, voy a mencionarles un argumento defectuoso, con errores. Podemos hablar acerca de Abraham y de Abraham decir lo siguiente: Dios bendijo a Abraham con riquezas, por lo tanto, Dios siempre quiere que sus hijos sean ricos. Aquí está el error. La generalización indebida. ¿En qué consiste esto? Estás tomando un caso particular y lo estás convirtiendo en una regla universal. Es como decir: ayer llovió en mi casa, por lo tanto siempre llueve en todo el mundo. ¿Te das cuenta del error? Es correcto. La forma correcta no sería lo que dijimos al principio, de Dios bendijo a Abraham con riquezas, por lo tanto Dios siempre quiere que sus hijos sean ricos. Este error se puede corregir de una forma correcta, diciendo lo siguiente: Dios bendijo soberanamente a Abraham. Eso no establece una norma universal económica para todos los creyentes. Esto suena más lógico, esto suena con más fundamento bíblico y sobre todo es más fácil de defender, puesto que está basado en la verdad y no en la generalización. El tercer desastre es el confundir emoción con verdad. Sentir no es argumentar. Frase emocional, la cual quiero que analicemos juntos. La frase podría ser esta: miren, sentí una paz tan increíble al tomar esta decisión, así que sé que esto viene de Dios. ¿Se dan cuenta del error? Usar una emoción subjetiva
como premisa suficiente, como la razón y como el fundamento suficiente de nuestra afirmación, es incorrecto. Los sentimientos son traicioneros, ustedes lo saben, y no son un criterio de verdad. ¿Cómo podríamos corregir esta frase o esta expresión que regularmente escuchamos y que vuelvo a repetir? Sentí una paz increíble al tomar esta decisión, así que sé que esto viene de Dios. Suena bonito como lo dijimos, pero está mal. ¿Cuál sería la corrección lógica? Muy bien, podríamos decir algo como esto. La paz subjetiva no valida una decisión si ésta contradice o no tiene base en la Escritura. Esto está mejor, esto es más claro, esto es más honesto además, ¿sí? Es más honesto. Finalmente vamos a ver algunas más, ¿sí? Afirmaciones imposibles de defender. Por ejemplo, cuando algo no puede examinarse, no puede enseñarse con autoridad. Una afirmación típica es lo que escuchamos en muchas ocasiones en diferentes lugares. Dicen, Dios me dijo que tú debes hacer esto. El problema lógico es que es una afirmación que no se puede verificar, no es verificable, no admite prueba en contra ni evaluación racional. No se puede evaluar lo que una persona cree haber recibido. Si no se puede examinar a la luz de la palabra, de verdad, esto es tiranía espiritual, no guía divina. ¿Qué corrección podríamos aplicar aquí? Muy bien, pues bueno, podríamos decir algo como esto. Toda afirmación debe someterse a la revelación escrita, que es el estándar objetivo. Bien, vamos a ver una última trampa más, la trampa de la falsa causa. Es un ejemplo adicional. A veces atribuimos a Dios o al diablo cosas que son a simple vista, son simple lógica de causa y efecto. Por ejemplo, no sé cuántas veces hemos oído algo como esto. Llegué tarde al trabajo porque el enemigo puso tráfico en mi camino. ¿Se dan cuenta? Es una frase muy común, sin embargo, está equivocada. Es una frase, una afirmación equivocada. Está mal, es un error. Asumir que porque un evento ocurrió antes o después de otro, el primero causó el segundo. ¿Se dan cuenta? Aquí falta honestidad y realmente falta un poquito de lógica. Y sí, quien realmente esté analizando las palabras de las personas que dicen esto, seguramente notarán que se trata de una excusa, más que de un argumento. ¿Y cuál sería la corrección lógica entonces? Llegué tarde porque no salí a tiempo. El tráfico es una variable previsible, no necesariamente un ataque espiritual. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, pues creo que vamos aprendiendo por qué es importante aprender de lógica formal o de lógica. Y para eso, hermanos, quiero también decirles que pues la lógica formal debe ser definida y nosotros lo debemos entender. ¿Qué es lógica formal? Porque eso es lo que vamos a estudiar o vamos a aprender durante estos días o estos meses en los cuales vamos a tener estas clases. ¿Qué es lógica formal? Definámoslo de una forma simple, algo que podamos nosotros recordar. La lógica formal es la disciplina que estudia la forma correcta del razonamiento. ¿Sí? La forma correcta del razonamiento. Ese es el objeto de estudio de la lógica. La forma correcta del razonamiento, independientemente de su contenido. A la lógica formal, hermanos, no le interesa si lo que dices es bíblico o si hablas de gatos o de planetas, no le interesa. En realidad, ¿de qué estés hablando? Le interesa si la estructura de tu pensamiento es sólida. Por ejemplo, tenemos un ejemplo al que podemos decir lo siguiente haciendo un silogismo. Dice, todos los hombres son mortales. Es una afirmación, todos los hombres son mortales. Pablo es hombre, por lo tanto, Pablo es mortal.
Este ejemplo tiene una forma correcta, pero además tiene un contenido verdadero. Quiero mostrarles un ejemplo en el cual uno de los dos es falso. El ejemplo que sigue, por ejemplo, podríamos decir, todos los gatos son reptiles. Y decir, mi mascota es un gato. Por lo tanto, mi mascota es un reptil. Aquí la lógica formal dice, el razonamiento es válido, la estructura es válida, aunque la conclusión sea falsa. ¿Por qué? Porque si las premisas fueran ciertas, la conclusión obligatoriamente lo sería. Estudiar la forma nos ayuda a detectar dónde se coló la mentira. ¿Sí? Aquí es donde realmente cobra sentido el entender acerca de esto, de lógica. Quiero también que entendamos qué es lo que no es lógica o no debemos pues atribuirle a la lógica o qué no es lógica, ¿sí? Lo que no es lógica. Para cerrar esta breve introducción o segunda parte de la introducción, debemos entender que la lógica no es psicología, no es lo que sientes, ¿sí? No, tampoco es retórica, tampoco es qué tan bonito puedes llegar a hablar, no. La lógica es propedéutica. ¿Y qué significa esta palabra extraña, propedéutica? ¿Qué significa esto? Bueno, la lógica tiene que ver con todos aquellos conocimientos que deben de estar antes, ¿sí? Aquellos conocimientos preliminares que preparan la mente para algo más profundo. En palabras sencillas, hermanos, es lo que se aprende antes para no hacer el ridículo después. Si el cimiento de la lógica falla, tu hermenéutica será un desastre, tu teología será confusa y tu defensa de la fe será demasiado débil. Pues bueno, hermanos, la lógica no sirve o no apaga el espíritu. No es una forma en la que nosotros apagamos el fuego del espíritu. No, más bien la lógica apaga el desorden. Sin lógica, de verdad, todo suena espiritual. Nada se puede probar, nada se puede comprobar, nada puede argumentarse con lógica, nada se puede probar. Pero con lógica protegemos a la iglesia y sobre todo honramos a Dios con nuestra mente. En la próxima clase comenzaremos a desarmar las proposiciones, así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta entonces.